palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son: la primera, Jesús es el Señor, y la segunda, Él vino a mi corazón. Pues podemos estar gozosos por esta esperanza de que Él, al confesarle, ha venido a morar en nuestros corazones, ha venido a darnos vida eterna, ha venido a pagar por nuestros pecados. Así que si le confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos de la ira de Dios, y podemos darle muchísimas gracias por este regalo que Él nos ha dado. Bendiciones, hermanos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble
confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Buenas tardes, hermanos. Continuamos un jueves más con las meditaciones que venimos teniendo en la epístola que el apóstol Pablo escribió a sus amados hermanos que estaban en Roma, ¿no? Lo vemos en el capítulo 1 y el versículo 7, a los que dice que están llamados a ser santos. Santos quiere decir que están llamados a vivir apartados, ¿no? Para una misión especial, como cada creyente, ¿no? Está apartado en su trabajo, en su hogar, en su barrio, para vivir para el Señor, ¿no? En esta carta también tenemos lo que podríamos llamar el núcleo del Evangelio, el centro, el corazón del Evangelio, y es a saber la justificación por la fe, ¿no? Y eso ya ha dicho algo él en el capítulo 1 y versículos 16 y 17. Dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y que en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso que ya lo dijo en el capítulo 1, hoy vamos ya a comenzar algunos versículos en el capítulo 3 y versículo 21 al 25, que nosotros solo vamos a tocar 3 versículos, donde ya se desarrolla un poco más en qué consiste esa fe y en quién se debe depositar esa fe, ¿no? Y luego también lo explica también en el capítulo siguiente, ¿no? Donde explica en qué consiste todo eso, ¿no? Aquí en esta epístola también tenemos lo que los principios que se deben de emplear, los principios y el orden que se deben de emplear a la hora de evangelizar a una persona, es decir, qué debo de decirle y en qué orden debo de decírselo, ¿no? Estos son los principios que nosotros también hoy deberíamos de emplear si queremos comunicar un evangelio tal y como el Señor nos enseña, ¿no? Hoy tenemos para reflexionar los versículos del 19 hasta el 23 del capítulo 3, y dice así: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20: Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, pues con el versículo 18, en el que terminó nuestro hermano Salvador el jueves anterior, Pablo da por finalizada la incriminación o la acusación universal de todos los hombres, ¿no? Tanto de judíos como de gentiles, ¿no? Los judíos son responsables
incluso más responsables que los gentiles o que los no judíos, porque ellos han recibido la ley de parte de Dios, es decir, tenían el decálogo escrito, pero no lo cumplían, ¿no? Se habían adaptado a unos ritualismos, a unas normas, y se creían que por ser judíos pues ya todo lo tenían hecho, ¿no?, para con Dios, ¿no? Eso viene principalmente en el capítulo 2, ¿no? Y ya se pensaban que lo tenían todo solucionado, pero el apóstol pues los denuncia, ¿no? Y dice que por lo que están haciendo es un mero ritual y un mero cumplimiento exterior sin una realidad interior, ¿no? Y eso Pablo lo deja en evidencia, ¿no? Es decir, tenían la ley de Dios y eran mucho más responsables, ¿no? Los gentiles que no habían recibido una ley escrita, pero finalmente el apóstol Pablo dice que tienen una ley no escrita en papel, sino una ley escrita en sus corazones, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 2 y el versículo 15, donde dice que ellos tienen la ley escrita en sus corazones, ¿no? De alguna forma ellos sabían también, ¿no? Porque Dios ha dado una conciencia al hombre y el hombre pues de alguna forma sabe lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Podemos decir que el veredicto final es que todos son culpables, están bajo el juicio de Dios, no tienen excusa. El juez supremo, que es Dios, ha dictado sentencia y no hay posibilidad alguna de apelación. Bueno, el apóstol Pablo continúa en los versículos siguientes, que son los que vamos a ver ahí hoy, y es que la situación de estas personas es peor todavía a partir de lo que dicen los versículos siguientes, ¿no? Es decir, Pablo lo pone mucho más difícil y mucho más complicado a los hombres o a las personas que han rechazado a Dios, ¿no? Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. En estos versículos el apóstol Pablo cierra más la posibilidad a estas personas, si es que tenían alguna esperanza de que podían hacer algo para solucionar ese problema, ¿no?, que tenían entre Dios y ellos. Dice aquí, hablando que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿no? Y la verdad es que la ley no tiene como misión que el hombre pueda hacer algo para poder cumplirla y así librarse de la condenación merecida a la que Dios les ha sentenciado, ¿no? La ley no fue dada para que los hombres pudieran cumplirla y pudieran salvarse, ¿no? La ley fue dada para que el hombre tuvieran conocimiento, supieran lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Dice en esta misma epístola el apóstol Pablo, en el capítulo 7 y el versículo 7, que él, el apóstol, no conocería que la codicia es pecado, ¿no? Y si la ley no dijera que es pecado, pues Pablo dice que no lo conocería, ¿no? Eso lo vemos en capítulo 7 y versículo 7. La ley es santa, es justa y buena, muestra el carácter de Dios y con ello, pues, a su vez denuncia nuestro pecado, ¿no? Y dice que caigamos de rodillas, que nos quebrantemos y que vengamos a Él para que Él en su misericordia nos perdone, ¿no? Al ver nuestra indignidad, nuestro pecado, pues deberíamos de hacer lo que dice aquí el versículo, que todos callemos, que cerremos la boca delante de un Dios que es santo, ¿no? Podemos ver, hermanos, un versículo en el libro de Job, en el Job capítulo 9 y el versículo 1,
Aquí está hablando Job, del que se dice en el capítulo 1 que era justo, recto y temeroso de Dios, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es no tener pecado y ser perfecto, ¿no? Dice así, Job, capítulo 9, versículo 2, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Es decir, Job no ve ningún argumento de parte de él que pueda justificarle delante de Dios, como dice él aquí, ¿no? Y más adelante el propio Job, en el capítulo 14, llega a decir, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y contesta él a sí mismo, dice, nadie. Sigue el apóstol en el versículo 20 y dice que porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Las obras de la ley se está refiriendo a las cosas que un hombre o alguien pueda hacer para que intervengan en el plan de salvación, para ser aceptados por Dios. Dice aquí que por esas obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues todas esas cosas que a la vista de los hombres nos parecen que pueden ser buenas y de valor, pero delante de Dios pues no carecen de ningún valor para la salvación de los hombres, no son aprobadas por él. Dice Isaías 64:6, y estoy citando de memoria porque tengo memorizada la Biblia de la Reina Valera, 64:6, que todas nuestras justicias o todas las cosas que nosotros podamos hacer para salvación son como trapos de inmundicia. Para Dios esas cosas no sirven, no valen para nada, carecen de todo valor para mediar entre Dios y nosotros como medio de salvación, ¿no? Así que hasta aquí podemos decir que el apóstol Pablo no se lo ha mejorado, sino que todavía se lo ha puesto mucho más difícil, es mucho peor. El hombre está sin ninguna esperanza, no ve la luz al final del túnel, está perdido, no hay solución, primero porque no cumple y en segundo lugar porque no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, ¿no? Es una situación de desesperanza, ¿no? De perdición. No hay ninguna salida, no hay ninguna posibilidad. Por parte del hombre no puede remediar su situación delante de Dios, ¿no? Y este debería de ser el principio que debería de existir en todo evangelismo, ¿no? Hacerle ver al hombre que es pecador, que ha quebrantado la ley de Dios, que es culpable, que está bajo el juicio de Dios y que finalmente no puede hacer nada por sí mismo para remediarlo, ¿no? Y a eso estamos llamados, hermanos, a las personas a las que les hablamos, ya sean... Claro, yo sé que esto es desagradable, ¿no? Porque nos gusta hablar cosas buenas y todo eso, como estos que dicen que presentan un evangelio en el que dice que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti y que si tú lo aceptas eres salvo y aquí se acabó todo, ¿no? Pero la Biblia no presenta el plan así, hermanos. La Biblia presenta al hombre pecador que está bajo la ira de Dios por haber pecado y que lo único que debe hacer y puede hacer y debe de hacer es quebrantarse, humillarse y aceptar el plan que Dios ha establecido, que es por la fe en Jesucristo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues eso ya es otra cuestión. No debemos de hacerlo con altivez, ni mucho menos. Debemos de ser mansos y humildes, ¿no? A la hora de presentar el Evangelio. Dice, Primera de Pedro dice que debemos de santificar al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza, porque hay que la esperanza que hay en vosotros, ¿no?
Y el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice que el siervo del Señor no debe ser pendenciero o contencioso, sino amable, y que debe de ser apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y que la gracia de Dios les alcance a ellos como también nos alcanzó a nosotros, porque también nosotros éramos en otro tiempo rebeldes, como dice luego escribiendo a Tito, ¿no? Sin que eso pues rebaje las demandas del Evangelio, que indica o que enseña que el hombre debe de arrepentirse y aceptar el plan de Dios que Dios ha establecido, ¿no? Porque de no hacerlo, pues le acarrea la condenación, ¿no? Y podemos ver que hasta en el mismo Evangelio de Juan, ¿no? Dice que en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estos versículos u otros parecidos podemos leerlos, ¿no? Pero todo está en el tono y en la forma en que lo hacemos, ¿no? Con mansedumbre, mirándoles a la cara y con dolor en nuestro corazón de que la gente lo rechace, ¿no? Y eso la gente pues lo percibe y se da cuenta cuando tú transmites con sinceridad y verdad el Evangelio, ¿no? Que el Señor, hermano, nos dé sabiduría a la hora de comunicar el Evangelio, ¿no? Y seamos valientes. Vamos a finalizar, hermanos, porque el tiempo ha ido pasando. Si os dais cuenta, yo he preferido cargar un poco más la enseñanza en esos versículos, que creo que es donde más, por lo menos yo estoy fallando, yo no lo sé vosotros. Y ahora ya tenemos los versículos del 21 al 23. Pues aquí viene la luz al final del túnel, ¿no? Y qué cambio, ¿no? Tenemos aquí en el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, es decir, sin necesidad de la ley me condena, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y el apóstol lo que aquí está diciendo es que esa justificación de la ley, esa justificación o esa justicia no es algo nuevo, ¿no? Ya estaba testificado por la ley y por los profetas. Y vienen los salmos, vienen los profetas, en realidad viene desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? La ley se llama pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y los profetas, y por ejemplo lo vemos en Génesis capítulo 15 y versículo 6, donde dice que creyó Abraham a Dios y eso le fue anotado por justicia, ¿no? Y Habacuc 2:4 y otros muchos versículos donde dice que el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. No hay fe fuera de Jesucristo, no hay que tener fe en nuestra fe, porque hay quien dice que yo tengo fe que Dios me va a salvar, fe que Dios me va a aceptar, pero esa fe no es válida, esa fe no sirve. La fe es un medio y Jesucristo es el objetivo de nuestra fe, ¿no? Así que no es una fe ciega, es una fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y para todos los que creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo no es desesperanza, todo no es desesperación. Hay un cambio de 180 grados, ¿no? En el que Dios ha manifestado su justicia por la fe en Jesucristo. Eso lo vamos a ver en los versículos siguientes y también en el capítulo 4 y la mecánica y cómo funciona la fe, qué es la fe y cómo las personas pueden salvarse sin intervención del hombre, ¿no? Es solamente por gracia y por la obra de Jesucristo
en la cruz. Pero ahora, dice el versículo 21, qué sublime declaración, ¿no? Qué solemne declaración, que trae esperanza, que trae certeza, que trae seguridad a todo aquel que viene a los pies del Señor, ¿no? Que a Él sea la gloria y solamente a Él, ¿no? Finalizamos, hermanos, leyendo unos versículos en la epístola a los Efesios, donde también aparece otro pero, ¿no? Que cambia radicalmente la situación, el estado en que antes vivíamos, ¿no? Y estoy leyendo de la Biblia Reina y Valera, porque no tengo otra, y voy a leeros los versículos. Capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿no? Como ha dicho también Romanos en el capítulo 1, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, ¿no? Qué versículo, ¿no? Y qué cambio también aquí, lo que éramos y lo que Dios ha hecho, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Y podemos decir todos: gracias, Señor por salvarnos, habiendo sido objetos de tu ira, ¿no? Amén. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón.